Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el nuevo ministro de Hacienda futuro, el doctor José Antonio Campo, quien será el titular, repito, de Hacienda bajo el gobierno del presidente Petro. A ver, señor ministro, en su entrevista anoche, usted anunció al comienzo que habría un reajuste en los precios de los combustibles. ¿Cómo es eso, ministro? Bueno, estamos viendo exactamente qué hacer en esa materia. Todavía no hay ninguna decisión. El gobierno o la administración Duque, digamos, no hizo el ajuste de la mayor parte de los precios de combustibles cuando aumentaron los precios internacionales de estos productos. Con la tendencia internacional al aumento de estos precios y después con la invasión de Rusia a Ucrania, que generó un estallido de los precios del petróleo y el gas. Entonces, digamos, la gasolina extra sí aumentó, pero la gasolina corriente pues apenas comenzó a hacer un aumento relativamente modesto. Entonces, esa tarea nos quedó a nosotros de ver qué hacemos y cómo combinamos, si se quiere, digamos, el financiamiento de ese déficit o los aumentos de precios, y si hay aumentos de precios, cómo evitamos que tengan un impacto sobre los sectores de menores ingresos. Por ejemplo, el costo de los buses a nivel urbano, que puede afectar negativamente pues, a sectores pobres de la población. Entonces, es una tarea compleja que tenemos que, digamos, si se quiere, la parte digamos, menos negativa de esto es que por otra parte pues hay unos grandes impuestos de renta a las empresas petroleras debido pues, precisamente al auge de los precios de los combustibles a nivel internacional, y por otra parte también habrá unos dividendos, unas utilidades y unos dividendos muy importantes que le paga al gobierno Ecopetrol. Entonces, esos recursos financian una parte de ese déficit, pero el financiamiento es de todas maneras insuficiente. Entonces, esa es la tarea también compleja que tenemos para adelante. Pero entonces, ministro, para subsanar el déficit en este fondo de combustibles, ¿usted cree que es indispensable un aumento en los combustibles? Le repito, es decir, ¿se romperá la indexación en que se venía aplicando el reajuste en la gasolina? Sí, habrá que hacer unos ajustes de algunos precios de combustibles. Digamos, tendremos que tener en cuenta, como es obvio, el contexto inflacionario. Entonces será mucho más fácil, digamos, hacerlo si al mismo tiempo, digamos, hay una tendencia a la moderación en el alza de otros precios, que es el motivo por el cual, debo decir, la administración Duque decidió no hacer los aumentos de precios de combustibles para no alimentar todavía la tendencia inflacionaria que tiene el país. Entonces es un tema complejo. Creo que por lo menos en materia inflacionaria yo creo que hemos llegado o estamos llegando al pico en materia de aumento de precios, y va a haber unos aumentos más moderados en los próximos meses. Y sobre todo, señor ministro, frente a esta situación que ya es delicada y ya es complicada, ¿cómo hacer para cumplir con el propósito anunciado por el presidente Petro de eliminar la explotación petrolera? Pues, ¿de dónde vamos a obtener recursos para reemplazar la renta petrolera? Bueno, Yamil, esa es una tarea en realidad de largo plazo. O sea, lo que ha señalado el presidente electo es que se va a comenzar en esa tarea que además es positiva para el país y responde a las demandas internacionales de que contribuyamos a mitigar el cambio climático. Ahora, ¿cómo se hace eso? Como digo yo, hay tres transiciones involucradas acá. La primera es la energética como tal, o sea, cómo reemplazamos el uso sobre todo de petróleo y de carbón para la generación de energía con nuevas fuentes de energía solar, energía eólica, energía hidráulica, que es muy importante en Colombia. Incluso comenzamos a investigar, como ya lo está haciendo Ecopetrol,
en lo que se llama el hidrógeno verde, que será un complemento del gas en el futuro. En fin, esa es la primera, la transición energética como tal. Ahí en torno a eso habrá que ver, digamos, cuántos recursos disponibles hay para, y eso es un tema, digamos, bueno, en realidad es un tema que cobija las tres temas que lo va a mencionar. La segunda es la transición exportadora. O sea, el petróleo representa, qué sé yo, el 40% de nuestras exportaciones. Entonces, no podemos reemplazarlo de un día para otro. Entonces, tenemos que, digamos, irlo reemplazando con una política muy agresiva de aumento de exportaciones no petroleras, pero al mismo tiempo, pues, manteniendo un nivel de exportaciones petroleras que nos permita, pues, seguir financiando las compras externas del país, las importaciones, que finalmente lo que se hace también en materia de exportaciones. Es una tarea, digamos, que también es lenta, digamos, porque no vamos a poder tener exportaciones equivalentes a ese 40% del petróleo, ¿no? Y el tercer tema es la transición fiscal. La fiscal, porque el petróleo es una fuente muy importante de recursos para el gobierno, tanto con el impuesto de renta a las empresas productoras de petróleo, como con las utilidades de Ecopetrol que le entrega al gobierno en forma de dividendos. Entonces, son temas que hay que verlo, es un tema gradual. Yo creo que vamos a tener que ver, digamos, si los 180 contratos que dice que hay firmados logran, digamos, garantizarnos una transición gradual y ordenada, digamos, en los tres frentes, porque en los tres frentes necesitamos atacarlos porque son complementarios e importantes para la economía del país. Digamos, señor ministro, para ser muy francos con el país, que el propósito, el espíritu de la medida anunciada por el presidente Petro, pues es muy bueno, pero practicarlo es imposible, no solo por los ingresos que recibe Colombia por la exportación de petróleo, sino por la necesidad de petróleo en nuestro país, para no pasar nuestro país, digo, de ser nación exportadora de petróleo para importar, además, ¿no le parece? No, volvernos importadores de petróleo o de gas, digamos, o de ambos sería catastrófico para el país. O sea, digamos, la economía entraría en una fuerte crisis. Repito, esa es parte de la transición. Nosotros tenemos que seguir exportando petróleo por un tiempo, ir obviamente desarrollando las fuentes alternativas. Entonces, lo que ha prometido el presidente Petro es un objetivo loable para el país, además consistente con los grandes objetivos internacionales, pero hay que, digamos, implementarlo de manera gradual. O sea, no puede ser que un día para otro ya vamos a dejar de exportar petróleo. No, eso es imposible. Y él lo entiende perfectamente, que eso es imposible. Exactamente. Ahora, señor ministro, retomando el tema de anoche, el impuesto de renta para personas naturales, el aumento de cuánto va a ser y a qué porcentaje de las personas naturales va realmente a afectar. 10 millones de pesos mensuales, pues hay distintas estimaciones, pero yo le diría es menos del 2% de personas del país. O sea, estamos realmente pidiéndole a los sectores de más altos ingresos de Colombia que contribuyan digamos, por una parte al ajuste fiscal, pero sobre todo a ayudar a financiar los programas sociales que demanda la población de menores recursos y la población vulnerable. Y a quien reciba, a quien tenga ingresos por más de 10 millones mensuales, no se le aceptará, según anticipó el doctor Reyes, nuevo director de la DIAN, ninguna exención superior a 4 millones, ¿no es cierto? Exactamente, ese es aproximadamente el monto que estamos pensando poner como límite a las deducciones que pueden hacer esas personas. ¿De dónde viene la versión que ha difundido en las últimas horas el señor exministro de Hacienda, Rudolf Gómez, al hablar de una
eventual o supuesto propósito de un control de cambios en el próximo gobierno. ¿Eso qué es? Bueno, como lo dije en una entrevista para Revista Semana, creo que ha sido muy creativo en buscar formas de criticarme el doctor Gómez. El doctor Gómez es una persona que yo pienso diferente a él en algunos temas, no en todos los temas pienso diferente a él, ciertamente. De hecho, él también él apoyó la candidatura del presidente Petro. Entonces, a mí no se me ha ocurrido establecer control de cambios. Creo que en las actuales circunstancias de Colombia eso no tendría ni pie ni cabeza. Entonces yo no creo, no sé francamente de dónde la creatividad del doctor Holmes lo llevó a pensar que yo estaba creyendo que esa era una de las soluciones para el país. De acuerdo, ministro. Ahora mire, sobre Ecopetrol, tan pronto usted asuma, proyecta convocar asamblea de Ecopetrol para la nueva junta directiva. Así es, digamos, fue absolutamente insólito que la administración Duque convocara una asamblea en el mes, y eligiera una junta en el mes de marzo por 4 años, o sea, prácticamente por todo el próximo gobierno. Eso no tiene ni pie ni cabeza, digamos, esa decisión. Entonces vamos a cambiar los estatutos incluso para elegir nuevamente junta directiva de Ecopetrol, incluso manteniendo algunos de sus miembros actuales, pero también nombrando algunos miembros nuevos de altísima calidad para garantizar pues, que esa empresa tenga una junta que garantice que lo que uno puede de pronto decir que la principal empresa de Colombia tenga un gran éxito. ¿Y tiene usted ya candidatos que se puedan conocer, ministro? No, ciertamente tengo candidatos en la cabeza, pero tengo que consultarlos primero con el presidente Petro. De todas maneras, habrá nueva junta en Ecopetrol. Habrá nueva junta de Ecopetrol con algunos de los miembros actuales y con otros nuevos miembros. Ministro, sobre este tema de Ecopetrol y el petróleo, ¿qué va a pasar con las exploraciones petroleras? ¿Se van a mantener o se van a suspender? Bueno, hay, como digo, dicen que alrededor de 180 contratos firmados. Entonces, una tarea que se está haciendo ahora en el empalme y que obviamente tiene que continuar bajo el nuevo gobierno es ver, digamos, qué garantizan esos contratos en términos de abastecimiento de petróleo y aún más de gas, porque el tema más grave en Colombia es el gas. Y por otra parte, pues tenemos que garantizar las transiciones en materia petrolera de la cual hablamos el día de ayer. O sea, la transición energética, pero también la transición exportadora y la transición en materia de finanzas públicas. Señor ministro, una brevísima interrupción en el reportaje para presentar interesantes anuncios y ya regresamos con usted, ministro. Señor ministro, mire, yo no tengo duda en el sentido de que la mayor preocupación del país hoy en materia económica es el crecimiento de la inflación. A pesar de las medidas tomadas por el Banco de la República, el costo de vida sigue creciendo. ¿Qué va a hacer usted en el próximo gobierno para contener la inflación? Bueno, ese es un tema extremadamente complejo y, como digo, espero sentarme analizarlo con la Junta Directiva del Banco de la República, que es la responsable principal de este tema, para ver qué se puede hacer en ese campo. Y bueno, y esperamos que después de la decisión que tomarán en los próximos días, digamos, en materia de tasas de interés. Pero digamos, lo que es muy claro es que hay que frenar la forma como se está transmitiendo la inflación de unos cuantos productos a toda la canasta familiar. O sea, esto comenzó con un problema, digamos, del petróleo y la gasolina, del gas, por una parte, algunos alimentos y los fertilizantes por otra. Y digamos, obviamente en la medida en que la inflación de alimentos subió a altísimos niveles y lo mismo algunos precios de combustibles, digamos, eso ha generado
una transmisión de la inflación a otras actividades económicas. Entonces hay que ver cómo se logra, digamos, frenar esa transmisión y logramos, digamos, ir reduciendo los ritmos de inflación. De todas maneras, en la jerga de los economistas, digamos, esto es lo que uno puede llamar una inflación de oferta, no una inflación de demanda. La tasa de interés es particularmente efectiva para frenar la demanda, pero digamos, esta no es necesariamente muy efectiva para frenar la inflación que tiene origen en la oferta. Entonces, por eso mismo, pues tendremos que ir viendo cómo digamos, se reduce, ojalá lo más rápido posible esa tasa de inflación. La tasa de inflación va a comenzar a bajar en los próximos meses. Entonces, la pregunta es cómo, digamos, logramos ir moderando, digamos, los efectos dañinos que tienen. Y de todas maneras, un elemento que sí estamos pensando es un auxilio especial para los hogares de menores ingresos que han visto su canasta de alimentos aumentar dramáticamente con este problema de inflación. ¿Y en qué tipo de auxilio se está pensando, señor ministro, o cómo? Bueno, estamos pensando, digamos, en los distintos subsidios que se otorgan hoy, Familias en Acción, digamos, la devolución del IVA, los, digamos, ingresos solidarios, para ver cómo los consolidamos en un solo programa, y entonces será parte de ese programa el apoyo adicional a los hogares pobres por el aumento tan fuerte en el precio de los alimentos. ¿Y tienen ustedes ya algún cálculo, señor ministro, sobre a cuánto podría ascender esa devolución? Pues... no, todavía no tenemos un cálculo preciso. Precisamente estamos reuniéndonos esta semana para hacer precisamente esas estimaciones y además anunciar cómo vamos a juntar estos distintos programas en uno solo. Ahora, señor ministro, ¿cuál es su posición frente a la importación de alimentos? Que podemos reemplazar muchos con producción nacional, notablemente el maíz, o sea, las cantidades enormes de maíz que importamos, especialmente para concentrados, para pollos y cerdos, es una actividad que podemos hacerla nacionalmente. Entonces, no es tanto, digamos, impedir la importación, porque en el corto plazo sería imposible y además grave, digamos, si tiene un costo adicional que hoy en día ya es elevado, sino promover la producción nacional. Entonces yo he estado hablando con la ministra de Agricultura, incluso con algunas personas que están en el sector, en hacer una gran política para la cadena agroalimentaria, digamos, que es si se quiere, la de pollo y cerdo, que tienen estos insumos importados, sobre todo el maíz, para que podamos ir reemplazando la producción de maíz importado por maíz nacional. Ahora, esa es una parte de la historia. Hay otros productos. Bueno, vamos a ver si la decisión de Rusia de permitir la exportación de trigo de Ucrania, digamos, logra moderar más o menos permanentemente, digamos, moderar pues esta alza de precios del trigo, que es muy importante. Nosotros somos muy poco productores de trigo y las posibilidades de reemplazarlo en ese caso, a diferencia del maíz, son limitadas, pero digamos deben moderar el alza sobre todo de los precios del pan, que es finalmente el principal producto que se produce con el trigo. Y así sucesivamente, habrá que ver producto por producto, pero yo diría que en algunos casos sí podemos ser productores nacionales de mayor escala, y esa es una de las oportunidades de crecimiento y de empleo que tenemos para Colombia. De todas maneras, señor ministro, aun cuando es muy plausible pues convertirnos en buenos productores de maíz, que no lo somos, de trigo, que no lo somos, de cebada, que no lo somos, mientras llegamos a tener una buena producción de cereales y de granos, ¿qué hacer con el crecimiento de todos los derivados de los tres productos? Bueno, nuevamente, digamos, en términos de importación, tenemos que seguirlos importando necesariamente. Ojalá, como digo, con un plan que reduzca esas importaciones gradualmente.
Obviamente el precio, digamos, ya se está reflejando en los aumentos de precio de alimentos. Entonces, en esa materia, yo creo que el apoyo a los sectores más pobres con unos ingresos adicionales para manejar esa altísima inflación de alimentos es la forma digamos, de manejar esa situación. La pregunta final, señor ministro. ¿Hasta dónde la expectativa de los sectores de producción del país, por lo que hará usted como ministro de Hacienda, está produciendo el aumento en el precio del dólar? Bueno, no creo que yo sea el culpable del aumento del precio del dólar, Yamit, pero bueno, le hago un análisis, digamos, este es un fenómeno internacional. O sea, no solamente el peso el que se ha devaluado, el peso chileno se ha devaluado más que el colombiano, digamos, el real brasileño también está aumentando muchísimo, hay muchas monedas internacionales, el propio euro se devaluó con respecto al dólar. Es un fenómeno internacional que tiene mucho que ver con el flujo de capitales hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos pues tiene la moneda internacional por excelencia y se considera que es la moneda segura, más segura en estas circunstancias. Entonces, ese es el fenómeno internacional que está detrás de las tendencias de la tasa de cambio. Yo creo que afortunadamente digamos, este aumento dramático que hubo por algunos días, digamos, se frenó y hemos estado en una situación mucho más estable, incluso con algunos días de reducción en la tasa de cambio. Pero reitero, espero que no creo que nadie me caracterice a mí como el culpable pues de la devaluación del peso colombiano. No, pero ni más faltaba, ministro, culparlo a ustedes, ni mucho menos. Digo, es una situación internacional, es claro. Pero, señor ministro, la devaluación en Colombia ha sido del 16%, que es la más alta de América Latina. En Chile sí, evidentemente, ha habido una devaluación, pero no tan alta como la colombiana. ¿Cómo hacemos para contener ese crecimiento del dólar? Yo creo que, digamos, el Banco de la República tendría que ser la entidad que intervenga. La decisión que han tomado es que no van a intervenir. Yo debo decir que el peso chileno se había devaluado más que el colombiano. Entonces el Banco Central de Chile anunció una intervención en el mercado cambiario que moderó ligeramente el aumento en las tasas de interés, perdón, la tasa de cambio allá. Pero digamos, realmente es poco lo que se puede hacer dadas las circunstancias y los distintos factores que están incidiendo sobre ese fenómeno que son básicamente de carácter internacional. Pero usted sí es partidario de que haya una intervención pronta de la Junta Directiva del Banco de la República sobre eso. Bueno, yo nuevamente espero poder discutir ese tema con la Junta. Los he visto muy renuentes a eso. Y bueno, ese será un tema que veremos si esta situación realmente empeora. Yo creo que hemos tenido ya, yo le diría, por lo menos una semana de mayor estabilidad en materia de tasa de cambio, entonces no creo que sea necesaria, digamos, una intervención en las actuales circunstancias. Bueno, usted ya está de acuerdo con la decisión de la Junta de no modificar la actual política para suavizar mejor dicho, para meter más dólares en el mercado. Bueno, es que, digamos, de esa política se habló cuando la tasa de cambio estaba subiendo muy rápidamente, digamos, de 4.000 a más de 4.500. Ahí es que se habló de esa decisión, pero después el dólar se tendió a moderar y ahí hemos estado, digamos, llevamos más de una semana en una situación de mayor moderación. ¿Y usted cree que ese es un buen nivel de estabilidad? Es muy difícil decir qué nivel de tasa de cambio es bueno. Digamos, es malo por unas partes porque eleva costos de producción de maquinaria, equipo, de algunos insumos importados. Es bueno en el sentido de que es una oportunidad inmensa para los exportadores colombianos de diversificar sus ventas externas, de dar nuevos productos de exportación
y además es bueno para por ejemplo, para el tema de que estábamos hablando sobre el maíz, la producción nacional de productos que hoy en día son importados. Entonces creo que, digamos, vamos a ver cómo se manejan y yo creo que sobre todo se utilizan las oportunidades, que son esas oportunidades por una parte de mayores exportaciones y también de sustituir algunas importaciones. Señor ministro José Antonio Campo, futuro titular de Hacienda, muchas gracias por estos 2 días de diálogo con usted. Ha sido usted muy amable y muy querido. Y mucha suerte, ministro. No, muchas gracias, Yamid. Como siempre, encantado de que me haya escuchado y que todo el público que lo escucha a usted también lo haya hecho. Muchas gracias. A usted, ministro, muy amable. Y a ustedes, igual de televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.